Y vamos a darle comienzo en este día a este mensaje en el verso 17 y 18. San Juan, capítulo 1, versos 17 y 18. Les voy a pedir que se ponga en pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos, amén, a repetir el tema de este día. La fe que da vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17 al 18. Lo leemos en el nombre del Padre, con la gracia del Hijo, con el poder y la comunión de su Espíritu Santo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en este día. Señor, te pedimos que esa palabra bendita y poderosa, que es bendita de antes de ser leída, porque es palabra inspirada por tu Espíritu Santo, y son espíritu, son vida para todo aquel que la cree y la recibe. Señor, en el nombre de Jesús, haz que esta palabra, Espíritu Santo, quede sembrada en los corazones, y que de aquí en adelante nuestra fe esté puesta donde tiene que estar puesta para alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. La Biblia dice que la ley fue dada por Moisés al pueblo de Israel, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, y a Dios nadie lo vio jamás. En este pasaje es bien importante, hermano, porque en este pasaje está revelada la ley y la gracia. Y la Biblia dice que por la ley ningún ser humano puede ser salvo. Por lo tanto, por la ley ningún ser humano alcanzará la vida eterna. La ley fue introducida para mostrar el pecado en la humanidad, para que nosotros nos diésemos cuenta que estábamos en pecado, y la ley lo revela. Amén. Pero ese fue el pacto pasado que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora, Dios no se agradó de Israel, porque Israel no guardó el pacto. Más bien dice que Dios, amén, deshizo ese pacto. Y Dios, amén, levantó otro pueblo, que Dios dice que lo levantó para celar a su pueblo Israel. Una nación insensata. La Biblia dice que Dios escogió lo más vil, lo menospreciado, lo que no era, amén, lo que había en esta tierra, para hacer algo para la gloria y la honra de su nombre. Y eso es bien importante, que no se lo tiene que olvidar a nadie, que el Señor escogió lo más vil y lo menospreciado. Porque cuando crecemos nos olvidamos, hermanos, que un día fuimos un barro que no servía para nada, que Dios lo cogió y Dios le dio una forma y hizo una cosa linda y preciosa. Ahora, la ley Dios la dio, pero se la dio a Moisés, y Moisés fue y se la dio al pueblo de Israel. Pero la gracia y la verdad vinieron personalmente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a Dios nadie lo vio jamás. Y como he dicho en otros sermones, la Biblia dice que no hay ojo humano que vea a Dios y viva. Por eso que nadie puede ver a Dios como realmente es Dios. Lo que los antiguos vieron y seguimos viendo nosotros es el personaje de Jesucristo. Es Dios, amén, manifestado, amén, en esta tierra. Pero el único que dio a conocer al Padre fue Jesucristo.
Así que eso de que van para allá y hablan con Dios y que Dios les revela cosas, hermano, tal vez en sueños, tal vez en visiones, pero realmente lo que nosotros vemos es a Jesucristo. Y Jesucristo trajo la verdad y Jesucristo trajo la ley. Y la Biblia dice que todo aquel que rechaza a Jesús está en un problema muy serio. Quiero que busque en San Juan, en el capítulo 3, en el verso 36. Dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oiga, hermano, el que cree, el que recibe al Hijo Jesucristo, como lo hizo en este día, amén, nuestro hermano José, que le reconoció delante del Señor que había pecado y que reconoció a Jesús y lo aceptó como el Señor y el Salvador de su alma. Oiga, él en este día recibió la vida eterna. Mucha gente no se pone contenta porque no sabe lo que ha recibido. Pero si yo pienso que si José hubiese recibido en estos momentos unos 2 millones de dólares, estaría contento y saltando de alegría y de gozo. Pero en este día aceptó y recibió más de 2 millones. Recibió la salvación de su alma y la vida eterna. Su nombre fue inscrito en el libro de la vida, y dice la palabra del Señor que todo aquel que esté inscrito en el libro de la vida no será lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, la muerte de los espíritus. Porque Dios es espíritu y a toda su creación le puso eternidad. Así que el que rechaza al Hijo, y lo voy a repetir el verso porque se le quede grabado y que quede grabado: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y tiene un problema con Dios. Todo aquel que rechaza a Jesucristo tiene un problema con Dios. Pero si acepta y recibe a Jesús, la Biblia dice que Dios le da potestad de ser llamado Hijo de Dios. La humanidad completa está destituida de la gloria de Dios por el pecado. La Biblia dice en el libro de los Romanos, capítulo 3, Romanos, capítulo 3, versos 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley
por la ley de la fe. Concluimos, pues, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Nadie se salvó por el pacto de la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Si usted lee la Escritura se va a dar cuenta que todos los antiguos se salvaron por tener fe en el Dios invisible. La Biblia dice que Moisés dice que desechó las riquezas de Egipto, desechó las riquezas del faraón para sufrir con su pueblo Israel, porque dice que él tenía su fe y su esperanza puesta, amén, en la patria superior, en la gloria, en el reino de Dios, el reino eterno del Dios invisible. O sea, todos los antiguos murieron con esa fe. Y por eso dice en el libro de los Hebreos capítulo 11, que ahí está la lista de los héroes de la fe. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y entregó su vida, se fue, dice, al corazón de la tierra y dice que, amén, le quitó la llave que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, y dice que agarró a todos los que habían muerto con la esperanza y con la fe en el Dios invisible, y dice que se los llevó al paraíso. Porque la Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad. Ahora, ¿por qué la salvación y la vida eterna se recibe por fe? Porque en la Biblia quedó establecido y Dios dejó un ejemplo muy claro cuando Él estaba en la cruz del Calvario en los últimos momentos de su agonía. Ahí junto a Jesús en la cruz habían dos hombres pecadores. Como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria del Señor. Y dice, amén, que uno de ellos se puso a injuriar, a reírse y a burlarse del Señor. Mas el otro dice que reprendió a aquel y le dijo, nosotros estamos aquí porque merecemos, nosotros somos rateros, nosotros somos, amén, malos, nosotros somos los pecadores y por eso estamos aquí y lo merecemos. Pero este nada ha hecho. Y dice que se dirigió al Señor Jesucristo y le dijo, amén, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa es demostración de fe. Creyó en el Señor, aunque estaba en la cruz, todo moribundo, pero creyó en Él. Y le dijo, cuando tú vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesucristo no se tardó en decirle, hoy, no cuando yo venga, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso la salvación no es por obra. La salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y necesitamos esta fe en Jesús para salvarnos y tener vida eterna y poder vivir por la fe y alcanzar la paz del Señor. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, mire lo que dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por medio de la fe alcanzamos la gracia y la verdad que nuestro Señor Jesucristo trajo. No